Sean ustedes bienvenidos a la historia de la LGTBIQ+ a lo largo de los años. Para ustedes hemos preparado este pequeño video en donde encontraremos fechas importantes y significativas. A continuación estamos en la plataforma Tiki-Toki, en donde hemos realizado una línea de tiempo con las fechas más importantes. Iniciamos en 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, base de igualdad y dignidad para todas las personas. Luego nos trasladamos a 1969 en los disturbios de Stonewall en Estados Unidos. Este fue el inicio del activismo moderno de la comunidad LGTBIQ+. Luego, en 1990, encontramos un reconocimiento, una protección laboral y educativa. La orientación sexual comienza a ser protegida como parte de los derechos fundamentales en la escuela. Esta se reduce a discriminación legal, pero continúa el acoso escolar, exclusión social y violencia simbólica en muchos sectores. En ese mismo año, la OMS elimina la homosexualidad como enfermedad. Este es un punto clave para la política pública global en los 90, ya que hubo más de 800 cambios legales sobre los derechos a la comunidad. En este mismo año fue un año muy trascendental para la comunidad homosexual, ya que impactó en la escuela como base para cuestionar cómo expulsiones de estudiantes, normas escolares discriminatorias, discriminación empieza a ser considerada un problema para derechos humanos. 2 años más tarde, en 1993, el acoso a educación y no discriminación. Existe una sentencia denominada T-594, el cual permite el cambio de nombre a personas trans. El año siguiente, en 1994, encontramos la intervención de la Corte Constitucional. Y aquí ocurre el cambio más importante del periodo, en donde entre 1993 y 2004 hubo casi 30 sentencias protegiendo derechos de la LGTBIQ+, fallos importantes como el T-539 de la Corte Constitucional de Colombia, el cual reconoce que las personas homosexuales pueden ser discriminadas. Luego de ello encontramos una evolución de 1994 a 1998, fecha realmente más importante aún, ya que se da invisibilidad en la política educativa. La Ley 115 de 1994, el cual promueve los derechos humanos y formación de valores, realidad escolar y discriminación normalizada y expulsiones o sanciones por orientación sexual. En ese mismo año, se prohíbe expulsar docentes por su orientación sexual y obliga a los colegios a admitir estudiantes homosexuales. Se cuestionan las expulsiones y se ajustan los manuales de convivencia. En este mismo año se da acceso a la educación y no a la discriminación a través de una sentencia, la cual corresponde a la T-101, que prohíbe negar el acceso a la educación por orientación sexual. Impacto directo para toda la comunidad educativa en general. En 1998 se da acceso a la educación y no a la discriminación a través de la sentencia C-481, que elimina las sanciones de docentes por homosexualidad. 2 años más tarde, se destaca por la primera ONG nacional LGTBIQ+, en Colombia, en el 2004, donde surge por falta de leyes. Ya existía reconocimiento judicial, pero no había políticas públicas claras. Se promulga incluso la Ley de Educación para la Equidad de Género, buscando eliminar la discriminación en la educación. Es por ello que en el 2006, en Colombia, no existía políticas educativas específicas sobre diversidad sexual en las escuelas, ni tampoco sentencias de manera oficial. Luego encontramos el Acuerdo 314 del 2006 en la Alcaldía de Bogotá, en donde las escuelas funcionaban como un espacio que producía prejuicios sociales y no había normas que protegieran a esta comunidad. Ya para el 2007 se dan los primeros avances en derecho, pero no en la escuela. La Corte Constitucional empieza a reconocer los derechos de protección a parejas al mismo sexo, según la sentencia C-075 del 2007. Avanza la ley en derechos civiles, pero la escuela sigue siendo un espacio excluyente. Se empieza a reconocer la diversidad, pero fuera de los ámbitos educativos. Durante este mismo año, en cuanto a los derechos civiles, se da la sentencia C-075, la cual habla de los derechos patrimoniales a parejas del mismo sexo.
3 años después, en el 2010, se reconoce la violencia en las escuelas. Durante el periodo del 2010 y 2012, se empieza a hablar de bullying homofóbico como problema global, haciendo que en Filipinas, 2012, se prohíba la discriminación en escuelas por orientación sexual. La escuela deja de verse como un espacio neutral y de discriminación. Un año siguiente se da la sentencia C-577 que reconoce a las parejas del mismo sexo como familia. En este mismo año, la ley 1482 habla sobre la ley de antidiscriminación, la cual penaliza la discriminación para la comunidad LGBTIQ+. Es decir, se penaliza la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Un año más tarde, en Argentina, la ley de identidad de género permite el cambio legal sin cirugía referente. En este mismo año se dan las primeras apariciones de políticas educativas específicas. Se da la primera reunión internacional de alto nivel sobre bullying homofóbico, según la UNESCO, en el 2012. Luego, para el 2013, se dan inicios de políticas de convivencia e inclusión, el cual surge un enfoque más fuerte de convivencia escolar. Para ello, se promulga un sistema de convivencia escolar según la Ley 1620 del 2013. Se empieza a reconocer el bullying homofóbico que afecta el acceso a la permanencia escolar. Durante este mismo año se da la sentencia T-771 que garantiza el acceso a procedimientos médicos para personas trans. Luego se da la aparición de políticas específicas educativas, las cuales prevengan discriminación y protejan a estudiantes LGBTIQ+, según la UNESCO 2013. Durante el periodo del 2013 y el 2014 aparecieron políticas educativas específicas, programas e investigaciones globales sobre violencia en escuelas, según la UNESCO. Se consolida incluso la Ley 1620 del 2013, la cual busca prevenir el acoso escolar. Luego, para el año siguiente, se da el reconocimiento del problema en las escuelas, los primeros encuentros internacionales donde países comparan políticas contra discriminación en educación. Se reconoce oficialmente que la escuela puede ser un espacio de vulneración de derechos. En ese mismo año, la organización internacional como la UNESCO posicionan el tema como una prioridad. Hasta en un 85% de los estudiantes LGBTIQ+ sufrían de violencia escolar. La escuela no es un espacio seguro para todos, según la comunidad LGBTIQ+. Es un problema global. La inclusión busca garantizar la seguridad y la protección para esta comunidad. En este mismo año se desarrollan estrategias educativas en la ciudad de Bogotá para sensibilizar sobre orientación sexual y atender a casos de discriminación en colegios. Se fortalece la aplicación de la Ley 1620 del 2013 en un sistema de convivencia escolar, reconociendo el bullying homofóbico. La UNESCO desarrolla guías para prevenir el bullying, herramientas para medir la violencia por orientación sexual. Entre el 50 y el 70% de los estudiantes han sufrido de acoso. Para el año 2015 se da la sentencia T-478. Un caso muy conocido como es el caso de Sergio Urrego, que ordena a los colegios eliminar la discriminación, ajustar manuales de convivencia, respetar la diversidad sexual y se centra en educación LGBTIQ+. Desde agosto del 2015 en adelante, en Colombia, las instituciones educativas fueron obligadas a respetar la identidad de género. Esto con una sentencia la cual se reconoce como C-683, que aprueba también la adopción por parejas del mismo sexo. También encontramos la sentencia SU-214, que legaliza el matrimonio igualitario. Para el 2016 se dan avances jurídicos versus la resistencia social. La Corte Constitucional refuerza los derechos de protección a estudiantes LGBTIQ+, y derecho libre al desarrollo de la personalidad. Hay avances legales, pero las escuelas siguen siendo un espacio de conflicto. La educación y personas trans. Para el 2016 al 2018 se reconocen los derechos, uso del nombre identitario, uso del uniforme según la identidad de género y además la protección en contra de la discriminación escolar.
Se dan reconocimientos y también muchos debates acerca de los lineamientos sobre identidad de género en menores. Se fortalece incluso el acompañamiento institucional. Luego se dan las políticas públicas e inclusión educativa. Para el 2019 se busca reducir la discriminación estructural e incluyen en el ámbito educativo y se promueve el respeto a la diversidad y se incluye un enfoque diferencial. Para el año 2021, el enfoque en datos y evidencias en el currículo. Durante la transición del 2019 a 2021, el 54% de los estudiantes LGTBIQ+ han sido víctimas de bullying y el 83% han escuchado comentarios negativos, todo esto según la UNESCO 2021. Ignoran e invisibilizan la diversidad. Menos del 20% incluye contenidos positivos sobre las LGTBIQ+. La UNESCO impulsa la educación a derechos humanos y la formación de docentes en inclusión. Para el 2024, la inclusión versus la controversia y retos actuales. Se da un rechazo institucional a algunas propuestas y debates políticos sociales sobre su implementación en la ciudad de Bogotá durante el 2024. La Corte Constitucional reafirma que las escuelas deben ser espacios libres de discriminación. La Corte Constitucional reafirma que las escuelas deben ser espacios sin discriminación y existe un déficit de protección a estudiantes LGTBIQ+. Se dan nuevos proyectos para mejorar el bienestar en las escuelas. Según la UNESCO 2024, la inclusión ya no es solo legal, es integral, emocional, social y educativa. Y finalmente, para el 2025 se celebra el Día Internacional en contra el Bullying. Creación del Día Internacional contra el Bullying es